Así que dicho esto, vamos a escucharnos, a escucharte, Julia. Vamos a empezar por Julia Estrada, que nos va a hablar de debates económicos sobre crecimiento, empleo, deuda y déficit fiscal. Ella va a hacer el nombre de CEPA. Sabemos que en algún momento ella ya nos ha pedido disculpas, va a tener que retirarse y en ese caso me voy a quedar acompañando a Marco Meloni y a Federico Ledesma. Marco va a hacer comentarios desde el punto de vista del sector PYME por Cejera y Federico Ledesma va a hacer lo propio comentando la posición del gremio AFIP, que es otro de los organizadores. Entonces, la idea fue que tuviéramos como un panorama desde 3 puntos de vista del mismo tema. Así que, Julia, adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Esto no se saca, ¿no? Está ahí, agarradito. Ok, lo vamos a dejar ahí. Gracias a todos y a todas por la invitación. Sé que acá hay 2 comisiones del Patria que están detrás de un trabajo muy arduo durante mucho tiempo. Yo recordaba que la última vez que estuve acá fue durante el macrismo, gobernaba Macri, y habíamos tenido una actividad que analizaba la desarticulación de la seguridad social. Estaba acá a mi derecha Alfredo Zayat y por allá estaba Carlos Heller, me acuerdo. Una actividad de esas desoladoras, pero muy guerreras al mismo tiempo, ¿no? Y me acuerdo de este lugar como un lugar que nos cobijó en un momento de resistencia en donde verdaderamente éramos nosotros y paremos de contar. Un montón, y con un montón de coraje, pero éramos nosotros acá con nuestras convicciones, con nuestro esfuerzo, con nuestra militancia. Me emociona volver a estar luego de tanto tiempo muy duro en pandemia y ya con 2 dosis. Entiendo que todos acá tenemos 2 dosis. ¿Quién tiene 2 dosis? Todos. Bueno, eso es maravilloso. Quiero pedir un aplauso porque podamos estar acá nuevamente, podamos volver a encontrarnos, podamos discutir de cara a cara. Me parece que la tarea que el Patria vuelve a encarar en esta etapa, en donde además sabemos muy bien que las disputas económicas se volvieron todavía más duras, me parece que es estratégica. Así que una de las primeras actividades, al menos de las charlas en las que yo vengo participando, esta es una de las primeras en donde vuelvo a tener mucha gente escuchándome y creo que eso habla del cambio de época que estamos viviendo en este fin del 2021 y a 2 semanas de las elecciones que claramente van a ser muy importantes, no definitorias, pero sí muy importantes para lo que podamos construir y podamos avanzar en los próximos 2 años que tenemos de gobierno. Yo preparé acá una presentación en donde intenté abordar algunos de los principales debates que tienen que ver con la economía política, con algo que espero que me acompañen, que son los famosos memes. ¿Escucharon hablar de los memes? Sí, obvio. La verdad es que son una manera mucho más relajada de comunicar la economía. Además que, por cierto, son una herramienta usada por los liberales, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es usarla nosotros, lo primero, por definición. Y además porque me parece que de verdad nos permiten llegar a un público obviamente más amplio, más heterogéneo, más diverso. No todos tienen ganas de sumergirse en estas discusiones. Así que un poco lo que propongo es avanzar en algunos debates, con algún nivel de profundidad, el tiempo que nos dé, sobre el crecimiento, el empleo, la deuda y el déficit fiscal. ¿Bien? ¿Cómo crecemos? Es un poco la pregunta. Esta ya la conocen. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Hay que arrancar por acá, Yo sé que quizás es medio cliché, pero al conjunto de la población hay que explicarle también esto. Y me parece que acá tenemos en este lugar muchos compañeros y compañeras, también colegas, profesionales, gente del mundo de la academia que tiene muchísimo prestigio, pero que también nos estamos entrenando todos juntos y de a poco en la comunicación hacia nuestros pares o hacia nuestros alumnos y alumnas o hacia el conjunto de la militancia. Y los instrumentos para comunicar la economía son tan importantes como la comprensión de la economía. Y ese es uno de los aprendizajes que a mí me dejó el macrismo y también la pandemia. Que si no comunicamos la economía, no alcanza con entenderla, si no la podemos explicar. Una de mis humildes frases es: la economía explicada es revolucionaria. Desde el momento en que un compañero, una compañera, una persona de a pie, un trabajador, una trabajadora entiende conceptos básicos de economía, todo es más fácil.
La discusión política es más fácil. De hecho, a veces la discusión política se traba porque no terminamos de entender las cuestiones económicas más básicas de la Argentina. Bueno, muy básico. La demanda agregada se compone de consumo, inversión, gasto público, y luego la diferencia, la diferencia entre exportaciones e importaciones, que es la balanza comercial. ¿Bien? Estos son los 4 motores. ¿Qué pasa? Esta fórmula sí no dice mucho sobre la economía argentina. Esta es la fórmula macroeconómica básica. ¿Por qué? Y porque uno presume, los liberales además de hecho tienen muchas presunciones erróneas, que estos componentes tienen igual peso en la economía. Y cuando uno va a mirar los motores de la economía argentina, ustedes vayan mirando acá al costado, que sé que lo están haciendo, en realidad se encuentra con que hay un peso diferencial del consumo privado, que es básicamente el consumo de todos nosotros, 57% es el dato del primer trimestre 2021, contra el consumo público, que es el gasto del Estado, 11%, contra la inversión, que es la IBIF, la inversión bruta interna fija, que es del 15%. A Prat Gay le encantaría que este valor fuera distinto. De hecho, cuando fue ministro se encargaba de decir que había que modificar esta matriz haciendo que la inversión pese más que el consumo privado. Y sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo, A mí también me gustaría que la inversión tenga otro peso. Primero porque los empresarios tendrían otro rol en la generación de valor agregado en la Argentina. Pero además porque sería mucho más fácil crecer en una economía en donde ya sabemos que el impulso del consumo privado, es decir, vía salarios, vía poder adquisitivo, también nos deriva o nos lleva a otro tipo de restricciones macroeconómicas que son básicamente la falta de dólares. Y este es uno de los problemas principales que tiene nuestro tipo de impulso de la demanda agregada, que está asociado a nuestro tipo de economía, que es que en la medida en que fomentamos los salarios, nuestro techo al crecimiento es la cantidad de dólares que podamos generar. Y ese es uno de los primeros razonamientos a veces difíciles de explicar porque no es de sentido común. ¿Qué tiene que ver los salarios o el consumo popular con la falta de dólares? ¿No? No es muy de sentido común. Hay que explicarlo. La transición entre la relación del consumo o del aumento salarial o de los ingresos, salarios más ingresos en la economía, y la falta de dólares, en el medio está la estructura productiva. Entonces lo que hay que conocer es la estructura productiva y su desequilibrio interno, a lo Marcelo Diaman. Y si no terminamos de explicar que la estructura productiva tiene muchos problemas, no entendemos por qué, si aumentamos los salarios, terminamos teniendo restricción externa. O por qué la cantidad de dólares que podamos generar son el techo a nuestro aumento de poder adquisitivo en términos salariales y de la clase trabajadora, para decirlo más fácil. ¿No? El límite, verdadero límite a las paritarias es cuántos dólares podemos generar. Ese es el verdadero límite. Porque después lo que si no tenemos son problemas de restricción externa y aumento inflacionario vía movimiento de tipo de cambio o expectativa de movimiento del tipo de cambio, que también son formas de terminar impulsando movimientos de los precios. ¿Bien? Entonces, la primera cosa que hay que conocer es esto. ¿Bien? El consumo privado es casi el 60% de nuestra economía, por ende hay un motor que es bastante más grande que el resto de los demás. ¿Nos gustaría que fuera distinto? Sí. Digo, para responder un poco a los liberales, sí, estaría bueno que sea distinto. Entre otras cosas, que los empresarios inviertan más nos permitiría equilibrar un poco mejor esta composición de la demanda agregada. Bueno, pero uno de los problemas que tenemos es, como diría Flaxo o distintos estudios que encabeza Eduardo Basualdo, maestro de la economía, la reticencia inversora que tienen muchísimos sectores. Yo diría, mejor dicho, la reticencia reinversora, porque invierten en otras cosas, invierten en activos, a veces son más líquidos, a veces menos líquidos, a veces están afuera, mayormente están afuera, que fundamentalmente le reportan ganancias a quienes son los principales accionistas de las principales empresas o grupos económicos de la Argentina. Hay inversión, lo que hay es reticencia reinversora en la economía real. Lo digo también a propósito porque la palabra inversión sabemos que para el mundo liberal se usa incluso para lo que tiene que ver con los fondos especulativos o con la cuestión financiera. Aunque para nosotros, en nuestra jerga, y estas son las pequeñas distinciones que a veces están buenas hacer, la inversión siempre es una inversión en economía real. Uno se imagina un galpón, se imagina una máquina, se imagina más puestos de trabajo. Yo me imagino eso. Bueno, ellos escuchan inversión y se imaginan otra cosa. Ahí ya tenemos un problema de expectativa versus realidad, podríamos decir. Ellos dicen que vinieron capitales que llegaron a invertir en Argentina durante el macrismo. Claro, sí, llegó deuda, no fue inversión. Para ellos fue inversión. Bueno, y tenemos un señor allá por 1803, Jean-Baptiste Say,
que decía, toda oferta crea su propia demanda. Aunque no lo crean, esto sigue vigente en las principales universidades nacionales de la Argentina, no así tal cual, no de manera acrítica, no de manera lineal, pero hay toda una mirada que se sostiene desde aquel entonces y que viene resistiendo los embates del keynesianismo, que fueron varios, y que vino después, obviamente, que básicamente dice, el problema no es de falta de demanda, ¿bien? Lo que vos vas a tener es un crecimiento de la oferta, o para decirlo más fácil, de la capacidad productiva de un país, y automáticamente eso va a ser comprado, abastecido, satisfecho por un mercado que se va a equilibrar automáticamente, porque esta es la ley del equilibrio, ¿no? Bien, algunas cuestiones que me parece importante retomar. Este PowerPoint, ya sé que van a preguntar, lo vamos a circular, aunque es un PowerPoint que tiene memes, ¿no? Pero bueno, todavía no llegamos. Y hay un par de cosas que se derivan de acá, que son más de los 90, pero el que no tiene trabajo es porque no quiere. El que no produce es porque no quiere. Siempre que algo en la economía no funciona, es tu culpa. Porque si vos producís, tenés obviamente la posibilidad de vender. Y si vos buscas trabajo, tenés obviamente a alguien que te va a contratar, ¿no? Esta es un poco la... Y si no te contrata nadie es porque estás pidiendo demasiado. Es gracioso, pero funciona así. En realidad la autorregulación determina que si los salarios se autobajan, hay una cosa medio loca porque es un mundo sin sindicatos, acá se van a reír. Si me autobajo los salarios voy a poder obtener empleo. La producción siempre va a ser igual a la demanda, la economía está siempre en todo momento y en todo lugar en equilibrio. Si esto no se da, es un problema de la realidad que no se adecua a los modelos matemáticos. Seguro es temporal o producto de que no se está dejando operar al libre mercado. ¿Qué es lo que decimos desde un keynesianismo muy básico? Que hay que matizar con todos nuestros problemas de restricción externa a la economía argentina. Por eso, y acá un asterisco, estas son las discusiones básicas, que lamentablemente al día de hoy siguen vigentes. Ahora, para poder enriquecer nuestras discusiones básicas, luego hay que agregar el factor Argentina o la variable Argentina. Porque también hay una particularidad a la cual nos lleva el liberalismo económico en este país. Nos empobrece. Lo dijo Cristina hace poco, en el cierre de campaña, lo decía allá en Tecnópolis. Que sea tan deshonesta la discusión en los medios, que sea tan irreal, digo, puesto que lo estoy planteando, para muchos les parece una obviedad, igual ahora lo vamos a desarrollar. También nos lleva a empobrecernos a nuestro propio proyecto político, porque nunca terminamos de discutir el detalle de lo que queremos hacer. Nunca llegamos al detalle porque estamos discutiendo con estos tipos. Entonces, vamos ahora a estas discusiones y después vamos a algunos detalles. Bueno, la demanda agregada es un poco lo que yo les comenté antes. Nosotros entendemos, digo, desde el punto de vista más bien keynesiano, con todas las restricciones que mencioné antes, que hay que proteger el salario y que crezca el consumo, que hay que bajar las tasas de interés para que haya más inversión, que hay que hacer obra pública para motorizar el crecimiento y que hay que ayudar a los exportadores y sustituir exportación por producción local. Todo esto en distintos tiempos, en distintas velocidades. Esto así como lo ven, no es parte de un consenso básico de la economía argentina. Y hay una particularidad que tiene la oposición el día de hoy. Macri ganó en el 2015 prometiendo un país que iba a ser igual, pero mejor. Y ahora están diciendo la verdad. Están prometiendo ajuste, están prometiendo fin de indemnizaciones, están diciendo que hay que ir al FMI, obviamente refinanciar, nadie propone autonomía, ni soberanía, ni mucho menos. Están proponiendo, como diría mi amigo Rinconet, dunga dunga. Así es la campaña. No da muchas vueltas. En 2015 no, en 2015 nos la dibujaron. Ahora, el plan económico es este. El plan económico es liberalismo puro. O sea que, fíjense qué loco cómo cambió el mundo, luego de Trump, de Bolsonaro, luego de Macri y ahora con la burrichización de la política. Antes era más difícil en realidad combatir el discurso de Macri, que era un discurso de bienestar un poco mejorado. O debió haber sido más difícil. Y ahora, combatir este discurso abiertamente de ajuste debería ser más fácil, pero no está resultando más fácil. Pareciera que está resultando más difícil incluso que lo que fue la discusión en 2015. Bueno, por eso hay que volver a las raíces y a las discusiones económicas básicas. Bueno, un meme nuestro económico. Los liberales intentando entender una crisis por falta de demanda. Bien, la crisis del 30, básicamente.
que derrumbó el poder adquisitivo de los trabajadores y de las trabajadoras, seguían diciendo, no, bueno, se va a arreglar, le decían los liberales a Roosevelt. Roosevelt, antes incluso que le aconsejaran hacer keynesianismo, dijo, che, me parece que hay que poner plata. Y lo que hizo fue poner plata. Una de las cosas que decía Keynes es, basta con que vengamos a romper las baldosas y volver a arreglarlas y que el Estado financie y que se rompan las baldosas y se vuelvan a arreglar para que vengan trabajadores, lo hagan, cobren un salario y de esa manera se active la economía. Así era el ejemplo de Keynes. Bueno, era un poco a lo Larreta. Lástima que a Larreta no le gusta hacer eso. Le gusta hacer para quedar bien. Bueno, esto es un poco... Todos lo conocemos, ¿eh? Era por abajo. Siempre fue por abajo. Siempre fue por abajo. Todos nos acordamos de esta jugada con Palacio. Siempre fue por abajo. Para crecer hay que incentivar el consumo popular. Es una de las figuras que recomiendo citar al verdurero de la esquina, al peluquero, a la peluquera, a la trabajadora de casa particular. Bueno, como en el casi gol, como el que no fue. Bueno, porque por arriba no hay derrame. No hay derrame. No funciona así. Biden le está queriendo cobrar impuestos a los multimillonarios. Está queriendo hacer eso en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Sí, que va por impuestos, sí. Pero significa algo más profundo. Que el presidente de Estados Unidos no cree en la teoría del derrame, porque si creyera en la teoría del derrame, lo que haría es bajarle los impuestos, como hizo Trump, para hacer que de esa manera les dé incentivos para que inviertan y se derrame la inversión en una economía que entonces va a crecer. Como eso ya se probó y no funcionó, Biden dice, no, cobrémosle más, juntémosle a nosotros y redistribuyamos por abajo. Es por abajo. Y acá pareciera que somos los únicos locos peronistas radicalizados que queremos hacer eso. El mundo está discutiendo eso. Alberto Fernández está en el G20 y sacaron un comunicado diciendo que el Fondo Monetario Internacional tiene que sacar las sobretasas para la Argentina. Tan locos no estamos, tan delirantes no somos. Evidentemente, nuestro proyecto político, como viene planteando nuestra vicepresidenta Cristina, se acerca muchísimo más a lo que el mundo necesita para poder reactivar la economía que el proyecto de ellos. El proyecto político peronista es el único sustentable porque es el que propone que la demanda siga creciendo para que esa oferta pueda seguir existiendo y vendiendo. El neoliberalismo actual lo único que hace es destruir las masas de consumidores que son la garantía de la compra de esos productos que se producen y que por ende destruyendo a esos consumidores lo único que lleva es al fracaso del sistema económico. Es decir, está tirándose un balazo en los pies el capitalismo actual. Cada vez tiene menos consumidores que compren lo que se produce. El modelo económico que fortalece la demanda es el modelo económico que finalmente contribuye a construir consumidores. Ahora, en Argentina eso evidentemente significa una serie de discusiones sobre el mundo laboral, sobre la falta de dólares, sobre las restricciones que nos impone la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, sobre el control de precios, sobre el control y congelamiento de precios, porque todo eso significa aumento de la demanda en Argentina, que la verdad que se nos está haciendo bastante más difícil que sencillamente como proponen algunos otros países. Pará. ¿Vos me estás diciendo que si bajo los impuestos habrá más inversión? Veamos. Ahora vamos con ese. Presión fiscal e inversión. Acá hicimos un cuadrito, ¿no? A valores de 2004. Tenemos desde 2004 hasta 2019 un gráfico. Lo que importa es la tendencia y cómo van muy parecido. No es que baja la presión fiscal y sube la inversión. Sube la presión fiscal, al menos hasta 2015, porque Macri claro que la bajó, bajándole impuestos a los ricos, y sube la inversión. Baja la presión fiscal y no sube la inversión. O se mantiene igual en un momento y después baja. No hay comprobación empírica, además de muchas de las cosas que sostiene el liberalismo económico en la Argentina. Ahora vamos a ver al final de la charla una relación entre tasa de desocupación y regulación laboral que los va a sorprender. Bueno, y acá tenemos un poco también nuestra doble vara. Se indignaban con el pago de viajes a pibes y pibas egresados y egresadas de la provincia de Buenos Aires, que si no me equivoco eran 6.000 millones de pesos.
6.000 millones de pesos, nada más. Que hacía el gobernador Axel Kicillof, que está haciendo una gran gestión en la provincia de Buenos Aires. Ojalá pueda ser mejor valorada este 14 de noviembre. Ahora, eso generaba indignación para los pibes que no tienen posibilidades de viajar y encima por la provincia. Pero si se les daba guita a las empresas de turismo, eso no hubiera generado indignación. De hecho, ya lo estamos haciendo. Les redujimos las contribuciones patronales desde que arrancó la pandemia. Eso es darle guita. Hay una enorme cantidad de programas, planes para fomentar la inversión. Bueno, empezando por el previaje, que es un montón de guita, que además tiene que ver con, por ejemplo, sectores de clase media. Eso no indigna. Indignan los viajes a los pibes que son egresados. Bueno, ahí tenemos la doble vara. IFE para los que menos tienen está mal, subsidios a las grandes empresas está bien. ¿Por qué? Primero porque hay una cuestión clasista, digámoslo también. Hay un tema de clase, hay un tema de dónde va la guita del Estado, me cae mejor, me cae peor. Pero también hay un tema de concepción económica de fondo, detrás. Yo considero que sirve más si le doy a las empresas. Yo tengo empresarios que me han llamado por teléfono muy importantes y que me han dicho, ¿por qué le dan el ATP a los trabajadores? ¿Por qué no lo dan a nosotros y nosotros los capacitamos? O nosotros elegimos mejor para qué sirve la plata. No sé si había clasismo ahí. Ahí había convicción de que la guita se labura más eficientemente en el mundo privado que, en este caso, no es en el Estado, que dándosela a los trabajadores. Bueno, sí, la verdad que sí había bastante clasismo, hay que decirlo. Había como una cosa de despilfarro detrás. Bueno, eso sigue detrás. Entonces, sí, una parte es una batalla cultural para que dejen de discriminar, básicamente. Pero otra parte también es discusión económica. Hasta acá algunos debates que tenían que ver con demanda agregada, incentivos a la inversión, teoría del derrame. Nos guste o no nos guste, nos la pasamos discutiendo eso. Martín Tetaz, candidato por la oposición en la Ciudad de Buenos Aires, propuso la teoría del derrame, pero en versión evasora. Hizo un paso más lejos. Y dijo, si en realidad las empresas evadieran, lo tuiteó, si evadieran, si no pagaran impuestos, en realidad podrían invertir más. O sea que ya no es ni siquiera si les damos subsidios, que es legal. Si no pagan impuestos, si evaden al fisco, van a invertir. ¿Qué te hace pensar que vayan a invertir? ¿Cuál es tu evidencia empírica para pensar que el comportamiento va a ser ese? Ojalá, Pero además, no hay una comprensión de para qué se usó en distintos gobiernos, pero fundamentalmente diría la pandemia, la plata que el Estado recaudó, la escasa plata que el Estado recaudó, porque también hay que decir que se nos cayó la recaudación. Se emitió por parte del Banco Central, se hicieron adelantos transitorios, transferencias de utilidades, por cierto, con regulaciones, porque hay relaciones técnicas, no se emite al infinito. Esa es otra cosa que también hay que empezar a explicar, no es que tengo la maquinita, como hace Martín Tetaz en la mesa de Juanita Viale ahora, y escupe los billetes hasta que, no sé, se canse. No funciona así. Hay relaciones técnicas contra las utilidades del Banco Central, contra la recaudación, contra la base monetaria. Esas son las relaciones técnicas que plantean los adelantos transitorios y las transferencias de utilidades del Banco Central al Tesoro. ¿Bien? Ahora, esas cosas que se hicieron, básicamente se usaron para darle plata finalmente al mundo privado para que se estuviera los puestos de trabajo en pandemia. Y esa rueda que empezó a girar, bueno, forma parte de la misma explicación económica. ¿Cómo se genera empleo? Primera pregunta. Si desregulamos todo, ¿vamos a tener pleno empleo? Bueno, muchos creen que sí. Horacio Rodríguez Larreta propuso 3 días antes de la elección primaria de las PASO, propuso eliminar las indemnizaciones. Y no es, se suponía, ¿no? Que no es un halcón. Ya no sé qué son los halcones, las palomas, como dice Axel, son buitres. O alguna cosa que se parece más, se confunden. Este cuadro, bueno, es un poco, no sé, que venga alguien y que me diga por qué funciona así. Lo invito a Tetaz, lo invito a Horacio Rodríguez Larreta, lo invito a Pratgay, lo invito a Melconian. Yo honestamente quiero saber la razón en su marco teórico. Hay marcos teóricos que no resisten la realidad argentina, no resisten el archivo. Son marcos teóricos que no resisten el archivo, solamente es mirar para adelante, porque si mirar para atrás, no aguantan. Bueno, acá lo que tenemos es la tasa de desocupación, un argumento que ha usado mucho el compañero Máximo Kirchner, que se ha ocupado muy bien de defender
nuestros intereses este último tiempo. Entre 1989 y el 2002, en rojo, subiendo la tasa de desocupación, pasando del 7,6% en el 89 a casi el 20% en el 2002, tasa de desocupación promedio, hubo momentos a fin del 2002 donde superó el 20%, hay trimestres, ¿no? Y luego la tasa de desocupación entre el 2003 y el 2015, bajando, pasando del 17,3% al 6,8%. También llegamos al cuarto trimestre del 2015 con el 5,6% de tasa de desocupación. Cuarto trimestre, por cierto, no publicado, ¿no? Porque Emergencia Estadística no publicaron la tasa de desocupación, no publicaron tampoco la inflación, hubo varias cosas que dejaron de publicar y después sacaron un nuevo índice de pobreza que dijo que Argentina más o menos había dejado un 30%, Cristina había dejado un 30% de pobreza en el 2015, dato que desde el Centro de Economía Política siempre nos ocupamos de rebatir. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en esta etapa de la década de los 90? Algunas de las reformas más importantes. Vales alimentarios en el 89, la descentralización de paritarias en el 91, las famosas contrataciones promovidas, ¿se acuerdan? Los 4 tipos de formato laboral, donde había obviamente trabajo de tiempo parcial, precarización de jóvenes en relación a los famosos emprendimientos o trabajos unipersonales. El fomento de las empresas eventuales en el 92, por poner algunas cositas, son highlights, diríamos. Topes indemnizatorios en el 93, las AFJP, las administradoras de fondos jubilatorios de pensión, o sea, todas medidas que tenían que ver con la desregulación y con el fomento hacia los empresarios para la generación de empleo. Miren, con esas medidas ya deberíamos haber tenido algún tipo de resultado y sin embargo la tasa de desocupación ya subió en el 95 a su punto más alto hasta el 2001, que fue el 17,5%. Básicamente la relación está mal planteada. El problema no es la regulación laboral, la cuestión es el modelo económico. Siempre fue así. Las regulaciones laborales acompañan, condicionan, limitan, pueden generar algún tipo de apoyo o desincentivo, sí, claro, pero no son la variable determinante de la generación de empleo como nos lo vienen planteando. Bueno, luego tenemos, por ejemplo, en el 95, Ley de Fomento del Empleo, concursos y quiebras, creación de las ART. Luego tenemos otro punto importante en el 2000, la Ley Banelco, que fue otra reforma laboral durante la década de los 90. Ninguna funcionó. En el medio, obviamente, sabemos que las paritarias eran un sueño y teníamos un empobrecimiento del conjunto de la población, es decir, que había hasta ejército industrial de reserva para contratar y bajar salarios. En términos liberales había mucho menor salario, por ende se debió haber abastecido la demanda de empleo. Bueno, eso no pasó. Y luego vamos a la etapa de Néstor y de Cristina, en donde todo lo que se hizo fue revertir lo anterior. Por ende, en lenguaje liberal se pusieron trabas, se pusieron desincentivos, se pusieron regulaciones, hubo intervencionismo, subió el costo laboral y sin embargo bajó la tasa de desocupación. Que me lo vengan a explicar, porque no se explica con el marco teórico liberal, no se explica. Suba de salario mínimo vital y móvil, más suba de no remunerativos. Néstor hizo 3 subas sucesivas de salarios, 2 en 2003, 1 en 2004. Nuevamente en 2004, suba de salario mínimo vital y móvil, suba de las indemnizaciones. Las indemnizaciones aparecen varias veces en la década de los 90, al menos 3 veces, siendo bajadas. O sea, ya lo hicieron. Esta sería la cuarta la que propone, que directamente la quieren eliminar y poner un seguro de garantía. Ok. AUH, fin de las AFJP, y luego algunas leyes que a mí me parecen muy importantes. El régimen de trabajo agrario son leyes de la última etapa de Carlos Tomada, el personal de casas particulares, que también se reguló, la registración, la promoción del empleo registrado y la prevención del fraude laboral, ley en la que tuve la suerte de participar. Leyes de, yo digo, segunda generación, tercera generación. Íbamos a buscar a los lugares en donde todavía no habíamos combatido el empleo no registrado, en el agro, en las trabajadoras de casas particulares. Hacíamos segmentación de las contribuciones patronales, no baja, horizontal como había hecho Caballo, segmentación, y solamente a las micropymes le dábamos un beneficio.
Y obviamente era palo y zanahoria. También habíamos creado el REPSAL en ese momento, el registro de los empresarios incumplidores, para que puedan aparecer en esa lista. Y si aparecían, no se les daba un crédito público, no se les daba un subsidio. Se les exigía que si accedían a algún tipo de beneficio estatal, registren antes a los trabajadores. Habíamos hecho una articulación muy interesante entre el plano impositivo, que acá van a saber perfectamente que está totalmente disociado del plano laboral. En este país podés tener trabajadores en negro, pero estar en regla con los impuestos y nadie te dice nada. Ese tipo de discusiones de avanzada teníamos allá por el 2015, que por cierto siguió bajando la tasa de desocupación. Es el modelo, no es la regulación. Bueno, con el proyecto de la indemnización de la eliminación de la indemnización vamos a generar empleo. ¿En serio? Pregunta Natalie Portman. Y acá lo que tenemos es lo contrario. Baja la presión fiscal, sube la desocupación. Tampoco hay relación. Yo voy probando, ¿viste? Vamos viendo, qué sé yo, capaz que en algún momento la pegan, ¿eh? Lo mismo que se hace en la serie de la emisión monetaria con la inflación. Chicos, no coincide. Como le dijo Tenenbaum, que de kirchnerista no tiene nada. Le dijo a Santilli, che, pero entonces, ¿por qué hubo inflación en el gobierno de ustedes? Si se supone que no hubo emisión. Bueno, nada, el gráfico es contundente. Bueno, desde la mirada empresarial, ¿no? No tenés que pagar aguinaldos si contratás servicios de monotributistas. Pero este es un poco el capitalismo actual. Así pensamos, ¿no? Así piensa. Ahora, esto lleva, y vuelvo a citarla a Cristina, porque fue una de las cosas más inteligentes que dijo en el último tiempo, de todas las cosas inteligentes que se pasa diciendo frente a los estudiantes secundarios, si no me equivoco fue con la Cámpora, que ella dijo, el capitalismo actual no es sustentable. Esto no es sustentable. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Tenés revueltas de inquilinos en Berlín, tenés regulaciones de precios en distintas partes del mundo, que por cierto, acá no son citadas. Hicimos un hilo de Twitter del CEPA, que recomiendo que vayan a ver, en donde detallamos todas las medidas de intervención, regulación, control de precios en distintos países del mundo. El Estados Unidos de Trump, denunciando acaparamiento en pandemia. Biden regulando precios de los medicamentos, copiando los precios de referencia de Europa. En Colorado, en Texas, en Nueva York, regulación a los precios de los alquileres, regulación a los precios de Internet. Un paquete básico de Internet sacó el gobernador del distrito de Nueva York. Lo mismo que hizo acá Alberto y se lo frenó la justicia. Allá hicieron lo mismo. En China, en Francia, incluso hasta el Brasil de Bolsonaro se hizo la pregunta si no tenía que regular el precio del feijoao, ¿no? El poroto, porque estaba subiendo durante la pandemia. En Uruguay hicieron una canasta de 40 productos por 3 meses para regular los precios. Vayan al hilo de CEPA porque se van a sorprender lo que está pasando en este mundo tan peronista, ¿no? ¿Cuánto falta para el aguinaldo? No tenés aguinaldo, sos monotributista. Acá, después que hicimos el meme, yo dije, este meme es un poco border porque es un pibe, ¿no? El monotributista. No quiero dar ideas, parece monotributismo infantil. Por la duda lo voy a tener que modificar. ¿Cómo es el mundo sin regulación? Y con esto prometo que estamos cerrando. No sé si vieron el meme de la nena que se está prendiendo fuego todo y la nenita saca una foto. Bueno, esto es un poco parecido, ¿no? Tipo, Estado liberal, mira para un costado, desigualdad, pobreza, precarización, fuga de capitales, evasión. Este es el mundo sin regulación. Dijiste que no ibas a subir el precio de los cocos. No sé si vieron este gatito malo. Soy el único que produce en toda la isla, lo lamento. ¿Cómo explican el problema de la concentración? ¿No? No tiene, de nuevo, no tiene sentido que los liberales no defiendan la competencia. Este es un país al revés. Deberían estar junto con Feletti diciendo, che, deberían competir algunas empresas, ¿eh? Porque tenemos 2 o 3, acá no hay libre competencia. No, se oponen. Otra, paraísos fiscales. Acá hicimos la reconstrucción de Paolo Roca, por ejemplo, lo que tiene, un trabajo que va a salir en breve, que estamos haciendo hace un tiempo ya. Fíjense, Paolo Roca arranca, Gianfelice Roca, Roberto Bonatti, Enrico Bonatti, Giovanni Sardaña, Andrés Piñeiro, Ludovico Roca, esos son los accionistas, ¿no? Del grupo Techin. Arranca en Luxemburgo, en realidad arranca en una fundación en Holanda, RIP, y sigue con Faustin, y sigue con Techin Holdings, y sigue con, recién ahí, Tenaris, Sociedad Anónima. Todos estos en países considerados de baja tributación.
Ahí arranca. Por eso una de las discusiones que tiene que dar el G20 y que de hecho va a ser la discusión que venga cuando grabemos a las multinacionales, cuando se decida hacer eso, que es, ¿va a ser por el lugar donde están inscriptas o por el lugar en donde efectivamente funcionan? Bueno, acá tenemos un problema con Techin. Funciona acá, pero está en Luxemburgo. Bueno, este es el país o el mundo sin regulación, el de los paraísos fiscales. Por último, deuda externa y déficit fiscal. Traje dólares endeudando al Estado. Bien, con eso vamos a poder hacer puentes, rutas, caminos. ¿No? No. No. Hicimos este cuadrito. Fíjense, el Fondo Monetario Internacional desembolsando. Los desembolsos están en la línea celeste y en rojo está la formación de activos externos, la fuga. Por ejemplo, el primer desembolso, 14.916 millones de dólares. Me acuerdo como si fuera hoy porque fue el 20 de junio, fue, efectivamente. 21 de junio nos desembolsaron. Día de la Bandera. Rosario feriado, por eso me acuerdo. 13.600 millones de dólares ya se acumulaban para ese momento en formación de activos externos. Sigamos avanzando. 28.000 millones de dólares ya llevaban los desembolsos acumulados del FMI para noviembre del 2018. La fuga, más o menos hace ese mismo momento, estaba en 26.366 millones de dólares. Sigamos avanzando. Mayo del 19, 39.481 millones de dólares desembolsados ya llevábamos acumulados con el fondo. La fuga en 31.924 millones. Seguimos avanzando. Julio del 19, acá es el último desembolso. Porque justo ahí, cuando Macri perdió las elecciones, se dieron cuenta que tal vez Argentina no tenía una deuda sostenible. Mucha casualidad. 44.000 millones de dólares desembolsaron para esa fecha y la fuga ya ascendía a 46.970 millones de dólares. Finalmente, 54.099 millones de dólares al terminar el gobierno de Macri, pero no en el total del gobierno, que fue 84.000 millones de dólares, sino entre el 18 y el 19. ¿Bien? Es muy fuerte. Podríamos ponerle la violación del artículo 4 del Estatuto del Fondo Monetario Internacional a esta filmina y, como dice Arauz, el ecuatoriano, y no vamos a tener ningún error de criterio. Bueno, algunas cosas sobre la heterodoxia y la ortodoxia. Endeudarse en dólares es bastante más atractivo que endeudarse en pesos. Pagar la deuda con más deuda y el día que no te presten más, ojalá se hubieran hecho esa pregunta, ¿no? Y este es uno de mis gráficos favoritos, porque este resume todo. ¿Se acuerdan del buque que se encalló? ¿Dónde era? En el canal de Suez. En el canal de Suez, efectivamente. Que venían esas grúas, era muy chistosa, y querían moverlo, querían empujarlo, como 50 grúas, estuvo un mes paralizando más o menos, 20 días el comercio. Bueno, el buque es nuestro quilombo posta, la falta de dólares. El que no lo quiera ver está mirando otra cosa, está mirando otra peli, Macri está mirando Netflix, están viendo otra cosa. Ahora, las discusiones sobre reducir la emisión monetaria son esas grúas totalmente inconducentes, totalmente inútiles y que nos hacen perder tiempo. Bueno, ese es el resumen de nuestras discusiones. Que además, cuando vamos a los datos, y los voy a refrescar para que los tengamos, la emisión monetaria interanual, septiembre contra septiembre, para ser más exacta, está cayendo 14% en términos reales, o sea, deflactada, o sea, contra inflación. En el último año no está dando que está aumentando la emisión monetaria. Al mismo tiempo tenemos el tipo de cambio planchado, tenemos las tarifas planchadas, tenemos la nafta planchada, sigue habiendo inflación. Y encima no solo es que aumentó un punto de un mes al otro, entre agosto y septiembre, de 2,5 a 3,5. Última pregunta. ¿El déficit es en pesos y vos te endeudás en dólares? Sí, esa es la respuesta. El otro día vi un tuit de Lucas Liach que decía, le voy a dar consejos a los de Cambiemos, así pueden discutir el temita del endeudamiento en dólares. Y el primer tuit es, bueno, teníamos mucho déficit, por ende tomamos deuda en dólares. Ese es el primer problema. Si ese es el primer argumento, arrancaron mal. Tal vez les convenga seguir mintiendo, porque si dicen la posta de lo que hicieron, no terminan de explicarlo bien. Efectivamente, se endeudaron en dólares para pagar pesos. No tiene sentido, ni para la economía familiar. Bueno, les agradezco muchísimo por la invitación. Espero no haber sido muy larga.
¿Qué hora es? Estamos justísimos. Quiero agradecer por último, Claudia, a los compañeros que seguramente ahora van a continuar mi exposición. Gracias por haberse quedado, gracias por haber escuchado y nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias.